Hoy les voy a contar la historia más vergonzosa y al mismo tiempo la más hermosa de mi vida. La historia de cómo una noche, movida por la arrogancia y el deseo de provocar a mis padres, le ofrecí $1000 a un mendigo para que me acompañara a una cena y como ese hombre, sin saberlo, destrozó todas mis certezas y me mostró lo vacía que era mi existencia. Si quieres saber cómo termina esta historia, como la mujer que creía tenerlo todo, descubrió que no tenía nada, y como un desconocido en la calle me dio la lección más importante de mi vida. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo alguna vez, necesitan recordar que la verdadera riqueza no se mide en billetes. Me llamo Sofía. Tengo 28 años y hasta hace 6 meses creía que el mundo me pertenecía. Nací en una familia con dinero, mucho dinero. Mi padre es dueño de una cadena de hoteles de lujo. Y mi madre, bueno. Mi madre es una de esas mujeres que colecciona arte como quien colecciona trofeos. Crecí rodeada de privilegios, de viajes a Europa, de cenas en restaurantes con estrellas Michelin, de ropa de diseñador y de la certeza absoluta de que yo era especial simplemente por haber nacido en el lugar correcto. Pero la verdad es que nunca fui feliz. No de verdad, porque mis padres, aunque me dieron todo en términos materiales, nunca me dieron lo único que yo necesitaba: su atención genuina, su amor incondicional, su tiempo. Para ellos, yo era otra inversión. Otro proyecto que debía salir perfecto. Tenía que estudiar en las mejores universidades, casarme con alguien de su círculo social, perpetuar el apellido y la fortuna familiar. Y yo me rebelaba de la única forma que sabía, siendo cruel, siendo frívola, siendo exactamente lo que ellos habían creado, sin darse cuenta, aquella noche de viernes, hace 6 meses. Tuve otra de esas discusiones interminables con mis padres. Estábamos en el comedor de nuestra mansión, bajo ese ridículo candelabro de cristal que mi madre había comprado en Venecia. Y mi padre me estaba sermoneando sobre mi falta de propósito en la vida. Según él, yo desperdiciaba mi potencial, mi educación, mi posición. Mi madre asentía, desde su extremo de la mesa, sin levantar la vista de su copa de vino. Sofía, tienes 28 años y no has hecho nada significativo con tu vida, dijo mi padre con ese tono que usaba en las juntas directivas. Gastas dinero como si creciera en los árboles. No tienes trabajo, no tienes dirección, no tienes, ¿qué quieres que tenga, papá? Lo interrumpí, sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho. ¿Quieres que me case con Sebastián? ¿Con ese idiota engreído que me presentaste el mes pasado? ¿Quieres que trabaje en uno de tus hoteles? Sonriendo a huéspedes y fingiendo que me importa. Quiero que madures, respondió él, y esas 3 palabras me dolieron más de lo que esperaba. Me levanté de la mesa. Tiré mis servilletas sobre el plato de comida que ni siquiera había tocado y salí de ahí. Tomé las llaves de mi Mercedes, me subí y conduje sin rumbo por la ciudad, con las lágrimas quemándome los ojos y esa sensación de vacío que me acompañaba desde que tenía memoria. No sé cuánto tiempo estuve manejando. Solo sé que en algún momento, cerca del centro de la ciudad, me detuve en un semáforo y los vi. 3 hombres sentados en la esquina, sobre cartones, con ropa sucia y miradas perdidas. Mendigos. Y en ese instante, como un relámpago de inspiración perversa, se me ocurrió la idea más estúpida y arrogante de mi vida. Voy a llevar a uno de ellos a la cena familiar del domingo. Voy a presentárselo a mis padres como mi invitado especial. Voy a darles el escándalo que tanto temen. Voy a demostrarles que puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida y con mi dinero. Estacioné el auto en la banqueta, me bajé con mis tacones de 10 centímetros y mi vestido de marca. Y caminé hacia ellos con una sonrisa que ahora sé que era pura crueldad disfrazada de rebeldía. Buenas noches, les dije. Y los 3 levantaron la vista con sorpresa. Tengo una propuesta para ustedes. Les voy a hacer $1000 a quien acepte acompañarme a una cena este domingo. Solo tienen que presentarse bien, comportarse decentemente y dejar que mis padres crean que son importantes para mí. 2 de ellos se pusieron de pie inmediatamente. Uno era un hombre mayor, con barba gris y manos temblorosas. El otro era más joven, tal vez de 40 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Empezaron a discutir entre ellos, a empujarse, a decir que ellos lo harían mejor, que necesitaban el dinero más que el otro. Pero el tercero, el que estaba más alejado, apoyado contra la pared con los ojos cerrados, ni siquiera se movió, ni siquiera me miró. Eso me molestó. Me molestó profundamente, porque yo estaba acostumbrada a que todos me prestaran atención, a que todos quisieran algo de mí, de mi dinero, de mi apellido. Y ese hombre me ignoraba como si yo no existiera. Me acerqué a él, con los tacones resonando en el concreto, y me planté frente a él con los brazos cruzados. ¿Y tú? Le pregunté con un tono más duro del que pretendía. ¿No te interesa el dinero? Abrió los ojos lentamente.
Eran ojos grises, claros, penetrantes. Me miraron con una serenidad que me desconcertó. No había admiración en ellos, ni envidia, ni siquiera curiosidad. Solo calma. No. Respondió con una voz ronca pero firme. No necesito tu dinero. Me quedé sin palabras por un segundo. Nadie, absolutamente nadie, me había rechazado así jamás. ¿Por qué no? Insistí, sintiendo como mi orgullo se resquebrajaba. ¿Acaso no vives en la calle? ¿No necesitas comer, un lugar donde dormir? Necesitar y aceptar son cosas diferentes, dijo él. Y cerró los ojos nuevamente, como si la conversación hubiera terminado para él. Pero yo no iba a dejar que terminara así. No podía soportar que alguien, especialmente alguien en su situación, me rechazara. Está bien, dije, cambiando de estrategia. Si no quieres el dinero para ti, ¿qué tal $3,000? Pero se los repartes a tus 2 amigos. 1,500 para cada uno. Y tú me acompañas gratis. Eso captó su atención. Abrió los ojos nuevamente y me estudió durante un momento que me pareció eterno. ¿Por qué harías eso? Preguntó. Porque necesito que alguien me acompañe y ellos dos no me inspiran confianza, mentí. La verdad era que su indiferencia me había picado el orgullo. Y ahora me había convertido en un desafío personal. Tenía que hacer que ese hombre aceptara. Se levantó lentamente. Era más alto de lo que había calculado, tal vez 1,85 m, y a pesar de su ropa desgastada, había algo en su porte que no encajaba con la imagen de un mendigo. Se acercó a sus 2 compañeros, que seguían discutiendo, y les habló en voz baja. Ellos se callaron inmediatamente. Lo miraron con una mezcla de sorpresa y gratitud, y asintieron. De acuerdo, dijo, volviéndose hacia mí, pero con una condición. Quiero que el dinero se lo des directamente a ellos, ahora mismo, antes de irme contigo. Y nada de trucos. Saqué mi billetera de inmediato. Conté $3,000 en efectivo que llevaba conmigo porque nunca salía sin dinero y se los entregué a los 2 hombres. Sus ojos se iluminaron, me agradecieron una y otra vez. Y se alejaron casi corriendo, como si temieran que yo cambiara de opinión. Y entonces me quedé sola con él, con ese extraño que acababa de rechazar una fortuna para mí insignificante, pero para él probablemente significaba comida para semanas. ¿Cómo te llamas? Le pregunté mientras caminábamos hacia mi auto. Mateo, respondió simplemente. Bien. Mateo, la cena es este domingo a las 8 de la noche. Te voy a dar mi dirección. Necesito que te presentes bien. Con ropa decente. ¿Puedo darte dinero para que te compres algo? Sí, no necesito tu dinero para ropa, me interrumpió. Estaré presentable. Confía en mí. Había algo en la forma en que lo dijo, en la seguridad de su voz, que me hizo creerle. Anoté mi dirección en un papel y se lo entregué. ¿Por qué aceptaste? Le pregunté antes de que se alejara. Si no necesitas el dinero. ¿Por qué dijiste que sí? Me miró con esos ojos grises que parecían ver a través de todas mis capas de maquillaje y pretensión. Porque una mujer que hace esto con un desconocido en la calle es una mujer que va sola a lugares donde no debería ir sola, dijo. Aunque no te conozco, no quiero tener en mi conciencia que algo te pase por mi culpa. Se fue, caminando por la calle oscura, dejándome ahí parada junto a mi Mercedes. Con el corazón latiéndome de una forma extraña que no supe identificar en ese momento. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de nervios y expectación. Le conté a mis padres que llevaría a un invitado a la cena del domingo, alguien especial para mí. Mi madre casi se atraganta con su té, y mi padre me miró con esa mezcla de esperanza y desconfianza que siempre me dedicaba. Creo que pensaron que finalmente había sentado cabeza. ¿Qué traería algún empresario joven de buena familia? El domingo llegó demasiado rápido. Me arreglé con un vestido elegante pero no demasiado formal, maquillaje impecable. Y ese perfume francés que mi madre me había regalado en mi último cumpleaños. A las 7:30 salí al porche a esperarlo, con el estómago hecho un nudo de nervios y anticipación. Y entonces lo vi llegar. Y casi me caigo de la impresión. Mateo caminaba por el camino de entrada con un traje oscuro impecablemente planchado, una camisa blanca, una corbata gris que hacía juego con sus ojos, y zapatos lustrados que brillaban bajo las luces del jardín. Se había afeitado, se había cortado el cabello. Y sin la barba y la suciedad de la calle, era guapísimo. No solo guapo. Había una elegancia natural en él, una presencia que hacía que el traje pareciera hecho a la medida, aunque probablemente lo había conseguido en alguna tienda de segunda mano. Buenas noches, Sofía. Me saludó con una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. Tú, te ves, tartamudeé como una idiota, presentable. Completó él con un toque de ironía. Te lo dije, confía en mí. Entramos juntos a la mansión. Mi madre casi deja caer la copa de champán cuando nos vio. Mi padre se levantó de su silla con una expresión que no supe descifrar.
Los presenté simplemente como Mateo, sin darles más información. Disfrutando de su incomodidad como una niña vengativa. La cena comenzó tensa. Mi padre intentaba hacer conversación, preguntándole a Mateo a qué se dedicaba, de qué familia venía, dónde había estudiado. Y Mateo, con una calma y una elegancia que me dejaban sin aliento, respondía con verdades a medias que sonaban completamente creíbles. Trabajo en contacto directo con personas que atraviesan momentos difíciles. Decía. Mi familia, digamos que aprendí de ellos el valor de dar sin esperar nada a cambio. Pero lo que realmente me impactó, lo que me hizo darme cuenta de que había subestimado completamente a ese hombre, fue cuando mi madre empezó a hablar sobre una de sus últimas adquisiciones artísticas. Un cuadro de un pintor español del siglo XVIII. Mateo no solo conocía al pintor, sino que podía hablar sobre su técnica, sobre el contexto histórico de la obra, sobre la evolución de su estilo a lo largo de su carrera. Mi madre lo miraba con una mezcla de sorpresa y fascinación, y durante toda la cena. Yo lo observaba cómo sostenía los cubiertos con la gracia de alguien que había cenado en lugares así toda su vida. Cómo hablaba con propiedad sobre temas variados, desde economía hasta filosofía, cómo respondía a las preguntas capciosas de mi padre sin perder la compostura. Pero lo que más me impactó fue que, en ningún momento, me juzgó, no me miró con reproche por haberlo usado como una pieza en mi juego contra mis padres. No me trató con el servilismo que yo esperaba de alguien que vivía en la calle. Me trataba como a un igual, y eso, viniendo de alguien en su situación, me hacía sentir más pequeña de lo que me había sentido jamás. Después de la cena, mis padres se retiraron temprano, claramente desconcertados por Mateo, pero incapaces de encontrar algo concreto que objetar. Me quedé sola con él en el jardín, bajo las luces que iluminaban los rosales que mi madre cuidaba con obsesión. Gracias, le dije. Y la palabra salió más sincera de lo que pretendía. Gracias por venir, por hacer esto. Sé que debe haber sido incómodo para ti. ¿Por qué lo hiciste, Sofía?, me preguntó, y por primera vez, en toda la noche, había algo parecido a la emoción en su voz. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué esperabas lograr? Me senté en el banco de piedra, junto a la fuente, y él se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa entre nosotros. Quería molestar a mis padres, admití, sintiendo como las lágrimas amenazaban con arruinar mi maquillaje. Quería demostrarles que podía hacer lo que quisiera con mi vida, que no podían controlarme, que eres más que una muñeca de porcelana que ellos coleccionan, completó él suavemente. Lo miré, sorprendida de que hubiera visto tan claramente dentro de mí en tan poco tiempo. Sí, susurré, exactamente eso. Pero usaste a un desconocido para hacerlo, dijo, sin acusación en su voz. Solo afirmando un hecho. Me usaste como usarías un objeto, un accesorio. ¿Alguna vez te preguntaste quién era yo realmente? ¿Qué historia tenía? ¿Por qué vivía en esa esquina? En ese momento. Me di cuenta de algo horrible. No me lo había preguntado. Ni una sola vez. Porque para mí, Mateo no había sido una persona. Había sido un medio para un fin. Una herramienta para mi venganza adolescente contra mis padres. Lo siento, dije. Y las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Tienes razón. Soy horrible. Soy exactamente lo que mi padre dijo que era, una niña mimada y egoísta que no ha hecho nada significativo con su vida. Mateo guardó silencio durante un momento largo. Luego, con un gesto suave, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo ofreció. No eres horrible, dijo finalmente, eres alguien que está perdida. Alguien que tiene tanto que no sabe qué hacer con ello. Alguien que nunca tuvo que luchar por nada y por eso no sabe lo que realmente vale. ¿Y tú? ¿Sí sabes? Le pregunté, limpiándome las lágrimas. ¿Cómo puedes saberlo si vives en la calle? Una sonrisa triste cruzó su rostro. Porque yo tuve todo lo que tú tienes ahora. Sofía, y lo perdí. O mejor dicho, lo dejé ir. Me quedé helada. ¿Qué? Su levantó del banco y caminó hacia la fuente, mirando el agua que caía en cascadas iluminadas. Hace 10 años. Yo era dueño de una empresa de tecnología valorada en varios miles de millones de dólares. Vivía en una casa 3 veces más grande que esta. Tenía autos, propiedades, cuentas bancarias que nunca podría vaciar en toda mi vida. Y era absolutamente miserable. No podía creerlo. Tenía que estar mintiendo. Pero la forma en que lo decía, la tristeza genuina en su voz, me hizo saber que cada palabra era verdad. Un día, continuó, mi esposa me dejó. No porque no tuviera dinero, sino porque me había convertido en alguien vacío. Alguien que solo sabía trabajar, ganar más, acumular más, competir más. No la veía, no la escuchaba, no estaba presente ni siquiera cuando estábamos en la misma habitación. Y cuando se fue, cuando me quedé solo en esa mansión enorme, me di cuenta de que no tenía nada.
Ni amigos reales, ni pasiones, ni propósito. Solo dinero. Y el dinero, Sofía, no te abraza en las noches frías. Su volvió hacia mí. Y en sus ojos vi un dolor tan profundo que me atravesó el pecho. Así que tomé una decisión radical. Doné casi toda mi fortuna a organizaciones que ayudan a personas sin hogar a refugios. A comedores comunitarios. Me quedé con lo suficiente para sobrevivir si algún día decidía volver a una vida normal. Y luego, me fui a la calle. Decidí vivir entre las personas que mi dinero estaba ayudando. Decidí entender lo que realmente significa no tener nada. Decidí aprender el valor de una sonrisa, de un plato de comida caliente, de una conversación genuina con un desconocido. No puedo creerlo, susurré, sintiendo como mi mundo se tambaleaba. No tienes que creerlo, dijo él con esa calma que lo caracterizaba. Pero te voy a decir algo. Sofía, de estos 3 años, viviendo en la calle, me han enseñado más sobre la vida, sobre las personas, sobre mí mismo, que todos los años anteriores de éxito y riqueza. Me han enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres, en cómo tratas a los demás, en si tu vida tiene un propósito más allá de ti misma. Me levanté del banco, temblando, sin saber si lo que sentía era admiración, vergüenza o algo completamente diferente. ¿Y qué vas a hacer ahora?, le pregunté. ¿Vas a volver a tu vida anterior? ¿Vas a recuperar tu dinero? No lo sé, admitió. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero lo que sí sé es que cuando vuelva, si es que vuelvo, seré una persona completamente diferente de la que era. Seré alguien que entiende que dar vale más que recibir, que escuchar vale más que hablar, que amar vale más que impresionar. Se acercó a mí y por primera vez puso su mano sobre mi hombro. Era un gesto paternal, reconfortante. Tú no eres tu dinero, Sofía. No eres tu apellido, ni tu casa, ni tu auto. Eres lo que decides hacer con todo eso. Puedes seguir usándolo para llenar el vacío que sientes con más cosas que no te van a hacer feliz. O puedes empezar a preguntarte qué es lo que realmente quieres de esta vida, que hoy ya quieres dejar en el mundo. Y entonces se alejó. Caminó hacia la puerta de entrada y yo lo seguí, aturdida, con 1000 preguntas en la cabeza. Espera, lo llamé. ¿Volveré a verte? Se detuvo en la puerta, se volvió y me regaló una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Si decides que quieres verme, me encontrarás. No en la calle necesariamente, pero si realmente quieres encontrarme, si realmente quieres cambiar tu vida, lo harás. Y se fue. Desapareció en la noche, dejándome ahí parada en el porche de mi mansión, sintiendo que todo lo que había creído saber sobre la vida había sido una mentira. Los días siguientes fueron una agonía de reflexión y lágrimas. No podía dejar de pensar en sus palabras. No podía dejar de verme a mí misma como realmente era. Una mujer vacía que trataba de llenar su dolor con arrogancia y frivolidad. Una mujer que había tenido todo y no había hecho nada con ello. Empecé a investigar organizaciones benéficas, refugios, comedores comunitarios. Empecé a hacer mi tiempo como voluntaria. Algo que nunca había hecho en mi vida. Y cada vez que servía un plato de comida a alguien que no sabía cuándo sería su siguiente comida. Cada vez que escuchaba la historia de alguien que había perdido todo y seguía luchando, sentía como algo dentro de mí empezaba a sanar. Y un mes después, en uno de esos comedores comunitarios, lo vi. Mateo estaba ahí, sirviendo comida junto a otros voluntarios, con una sonrisa en el rostro y ese brillo en los ojos que yo ahora reconocía como paz interior. Nuestras miradas se encontraron a través del salón lleno de gente. Él sonrió. Yo sonreí, y supe, en ese momento, que había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida, sin saberlo. No fue inmediato. No fue un cuento de hadas, donde nos enamoramos al instante y vivimos felices para siempre. Fue lento, fue gradual, fue construir una amistad basada en valores compartidos, en propósito, en el deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Y 6 meses después de aquella noche en que le ofrecí $1000 para que me acompañara a una cena, Mateo me propuso matrimonio. No en un restaurante elegante, no con un anillo de diamantes ridículamente caro. Me lo propuso en ese mismo comedor comunitario. Después de haber pasado el día sirviendo comida a cientos de personas con las manos todavía manchadas de jabón de lavar platos. Sofía, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, eres la mujer más valiente que conozco. Has transformado tu vida completamente. Has dejado atrás la arrogancia y has encontrado tu propósito. ¿Me dejarías ser parte de ese propósito? ¿Me dejarías construir una vida contigo, una vida dedicada a ayudar a los demás, a marcar una diferencia real en el mundo? Y yo, con lágrimas rodando por mis mejillas, lágrimas que por primera vez en mi vida eran de felicidad pura, le dije que sí. Hoy, 2 años después, vivimos en una casa modesta, mucho más pequeña que la mansión donde crecí.
Mateo recuperó parte de su fortuna, no para acumularla, sino para invertirla en proyectos sociales. Juntos fundamos una organización que ayuda a personas sin hogar a encontrar trabajo y vivienda digna. Y cada día, cuando me levanto, sé exactamente por qué estoy viva, sé cuál es mi propósito. Mis padres al principio se horrorizaron. Mi madre lloró durante semanas. Mi padre me amenazó con desheredarme, pero con el tiempo, cuando vieron lo feliz que era, cuando vieron el impacto real que estábamos haciendo en la comunidad, empezaron a suavizarse. Mi madre ahora es voluntaria en nuestra organización 2 veces por semana. Y mi padre, aunque todavía es un hombre duro, admitió el mes pasado que está orgulloso de mí. Aquella noche, cuando le ofrecí $1000 a un mendigo para darle una lección a mis padres, pensé que estaba siendo inteligente, rebelde, poderosa. Pero la verdad es que era yo quien necesitaba la lección. Y Mateo me la dio no con palabras duras o juicios, sino con su ejemplo, con su historia. Con su capacidad de ver más allá de mi arrogancia y encontrar a la persona que yo podía llegar a ser. Aprendí que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuánto das. Que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la huella que deja en los corazones de los demás. Que el amor verdadero no llega envuelto en lujos y comodidades, sino en comprensión, en propósito compartido, en la voluntad de construir algo más grande que uno mismo. Y aprendí que a veces los ángeles vienen disfrazados de mendigos en esquinas oscuras, esperando para mostrarnos que nuestra vida puede ser mucho más de lo que jamás imaginamos. Si mi historia te tocó, si de alguna manera te identificaste con esa sensación de vacío a pesar de tenerlo todo, o si simplemente crees que todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar nuestro verdadero camino, te invito a compartir este video, porque todos necesitamos recordar que nunca es tarde para cambiar, para encontrar nuestro propósito, para descubrir que la verdadera riqueza siempre ha estado dentro de nosotros, esperando a ser descubierta. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, el amor, el propósito y la felicidad no se compran, se construyen día a día con las decisiones que tomamos y las personas que elegimos ser.